Bienvenidos. Seguimos transitando temas y problemas vinculados a nuestra ciudad y en particular, en este caso, queremos comenzar a reflexionar sobre aquellos temas, aquellos problemas, aquellas cuestiones efectivamente vinculadas a las lógicas de producción, de construcción, de gestión de nuestras ciudades. El tema sobre el cual hoy invitamos a reflexionar tiene que ver con la gobernanza inteligente de ciudades. Hablar de gobernanza inteligente implica adentrarse en una pieza clave en términos de motor del desarrollo sostenible en el marco del rol de los nuevos gobiernos locales y de los nuevos procesos de ciudadanía. Esto es un tema central, un tema complejo, un tema medular, que en síntesis intenta poner en contexto al fenómeno de la Smart City, de la ciudad inteligente, desde la perspectiva de la gobernanza metropolitana. Y esto implica generar dispositivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a promover el desarrollo sostenible a partir del uso intensivo de tecnologías, y a su vez, en términos de sistemas, generar una serie de conocimientos e información transversal, que todo el universo de actores que comparten el territorio puedan tener acceso. Esto implica generar un tipo de ciudades con un modelo diversificado en términos de gestión y no que opere en forma aislada. Sabemos que son, son motores de la economía y de la producción, que las ciudades concentran la mayor generación de producto bruto, de mayor creatividad, de mayor desarrollo social, de provisión de bienes y de servicios. Sin embargo, también, si no están bien gestionadas, las ciudades son detonadoras de conflicto, son también promotoras de un desarrollo social inequitativo, son económicamente inviables, son depredadoras del ambiente. Desde esta perspectiva es necesario dotar de gobernanza a nuestras ciudades. Y en este sentido, una primera pregunta que asoma es: ¿qué es una Smart City? ¿Qué es una ciudad inteligente? Y al respecto hay varias definiciones que diversos autores han ido poniendo sobre la mesa. Algunas de ellas tienen que ver con ciudades innovadoras que utilizan a las TICs, las tecnologías de información y comunicación, y otros medios para mejorar la calidad de vida, para mejorar el ambiente, la organización urbana, la economía, la seguridad, la gobernanza. Y también Smart City implica adentrarse en nuevos desafíos urbanos, utilizando, incorporando, asimilando los nuevos dispositivos tecnológicos a partir de iniciativas colaborativas, promoviendo la integración, la articulación de territorios productivos, y por otro lado también son ciudades que se integran de forma inteligente, que generan redes asociativas entre ellas, en términos de economía, de producción, de movilidad, de gestión, de recursos. La relevancia de la gobernanza metropolitana de ciudades, en términos de una perspectiva inteligente, se torna indispensable si lo vemos en un horizonte de mediano y de largo plazo, fundamentalmente porque hacia el 2050 las ciudades tenderán a concentrar más del 70% de la población mundial. Ya casi planetariamente la población residirá en ciudades, y en países como el nuestro estos índices son más extremos aún, con cerca del 92%. Entonces hay una fuerte tendencia a la concentración de población en entornos urbanos, de modo que dotar de gobernanza inteligente resulta clave para poder darle viabilidad a los procesos de toma de decisiones. En este sentido, hemos generado un tipo de ciudad altamente contaminante, con altos niveles de congestión, con altos niveles de fatalidad o siniestralidad vial. Las previsiones apuntan a que los espacios sean cada vez más densos y tengan que afrontar problemas de gestión de recursos cada vez más complejos. Esto nos interpela respecto del modo en que estamos gestionando
gestionando, estamos gobernando nuestras ciudades y nos asoma a nuevos desafíos a transitar. Por un lado, el transporte sabemos que es una de las fuentes de mayor contaminación, que contribuye enormemente con sus emisiones de gases a la polución ambiental. Por otro lado, los propios edificios con los que se construyen las ciudades insumen altos niveles de energía que se derrocha, con 40% de agua que se consume, que es arrojada sin más, de modo que hay un montón de cuestiones vinculadas a la generación, al tratamiento y a la administración de los recursos naturales que se torna indispensable y que por esto aparece la necesidad de dotar de inteligencia a la gobernanza. La energía entonces es una pieza clave en el fenómeno de las Smart Cities. Dotar de eficiencia, de ahorro energético, debiera ser una de las cuestiones que transversalicen a todas las dimensiones de la ciudad. En este sentido, gran parte de los presupuestos municipales están destinados a los servicios urbanos básicos. Operar con Smart City permitiría generar altos índices de reducción de esos porcentajes. Esto implica eficientizar estos recursos. Para esto debemos apoyarnos en una serie de pilares. Por un lado, en términos de gobierno, una plataforma de interacción y de actuación coordinada entre los sistemas de seguridad, de sanidad, de administración, etc. En términos de movilidad, el conjunto de las operaciones que se realizan en las ciudades deben tender a ser sustentables y esta energía debe provenir de fuentes renovables, eficientes. Las fuentes fósiles deben ser reemplazadas por otras que tengan que ver con su renovabilidad. En términos de sostenibilidad, la combinación de procesos y tecnologías para suplir desequilibrios entre generación de energía y consumo energético es una pieza clave en estas dinámicas. Por otro lado, contribuir a que el conjunto de actores sociales puedan tener acceso a la información resulta indispensable si queremos dotar de gobernanza eficiente, inteligente a nuestras ciudades. También, desde la perspectiva de la economía, pensar en economías verdes, pensar en economías que sean capaces de generar una eficientización de sus procesos tecnológicos, del tratamiento de sus efluentes, de la generación de residuos y demás. ¿Por qué dar el salto entonces? Por un lado, porque requerimos indispensablemente la mejora de la calidad de vida, de las condiciones de vida cotidiana del conjunto de los ciudadanos. Por otro lado, para dotar de mayor competitividad a las ciudades, y las Smart Cities permitirían eficientizar algunos de estos procesos a partir de una plataforma económica saludable, por ejemplo. La sostenibilidad sería otra de las claves que una Smart City garantizaría. En este sentido, promover a corto y mediano plazo ciertas mejoras en el crecimiento económico, en la calidad de vida, también para no comprometer a las generaciones futuras. Y también una Smart City debe ser una buena administradora del ambiente, promover el consumo sostenible de recursos naturales. Esto es indispensable como algunos de los insumos básicos que fundamentan por qué dar ese salto, el paso de una ciudad convencional de una ciudad inteligente, el paso de una gestión de gobierno clásica a una gestión inteligente de gobierno. Tenemos algunas respuestas al alcance. Por un lado, en materia de inundaciones, hay experiencias que colocan sensores en ríos para alertar sobre desbordes, enviando alertas tempranas sobre el nivel de agua, el llenado de algunos recipientes o reservorios y demás. En temas de tránsito también hay experiencias recientes que dan cuenta donde a partir del Smart Móvil
se puede conocer el estado del tránsito en tiempo real para tomar ciertas decisiones sobre gestión de la movilidad. El Smart Parking también permite, en tema de estacionamiento, generar dispositivos que simplifiquen la movilidad y detecten plazas libres y reservarlas para el estacionamiento y evitar el deambular tan denso y espeso que incrementa los niveles de congestión y de polución. En materia de residuos también hay experiencias donde los contenedores de residuos provistos por las empresas prestadoras reciben información sobre su llenado y permiten orientar la ruta más eficiente de recolección y de este modo también optimizar el tratamiento. Y en materia de alumbrado, por ejemplo, hay experiencias como Smart Lighting que permite ahorrar energía mediante la utilización de sensores, dónde iluminar y con qué intensidad en función de la demanda, en función de las circunstancias. Esos son diversos los temas que desde el punto de vista de la gobernabilidad de las ciudades nos permitiría dotar de, entre comillas, inteligencia, en temas de conectividad, en temas de iluminación, en temas de energía, en temas de ciudadanía, en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas del ambiente, en temas de alertas tempranas sobre cuestiones de emergencia, por ejemplo, por citar algunos de los casos. Hay varias experiencias que dan cuenta de estos procesos. Por un lado, en España, en Santander, hay un dispositivo denominado Smart Santander, que es una plataforma tecnológica que tiene una serie de registros instalados para medir calidad del aire, del agua, luminosidad, plazas de estacionamiento y demás, de modo de nutrir de información para la toma de decisiones, en modo de términos de resoluciones a problemáticas urbano-ambientales. En materia fiscal también hay experiencias también españolas en este caso, como el de Madrid, que para la localidad de Pozuelo de Alarcón, perdón, utiliza un sistema intensivo de TIC a partir de canales donde los ciudadanos y las empresas se comunican y eficientizan la prestación de servicios. Y también desde oficinas virtuales, el vecino puede realizar una serie innumerable de trámites online de ventanilla única, ventanilla abierta para el intercambio de documentación, por ejemplo, también desde una perspectiva geolocalizada. Si nos vamos a Cataluña, hay experiencias también de resolución a problemáticas administrativas a partir de paneles informativos de estacionamientos, de farolas, de la humedad de la tierra, del llenado de los contenedores, en fin, una serie de dispositivos que van monitoreando, levantando información, haciéndola pública, con eso dar lugar al proceso de toma de decisiones sobre rutas a escoger, insumos a adquirir y demás. Por otra parte, en materia de movilidad también hay varios ejemplos interesantes, como el Green Motion, por ejemplo, que en Valladolid aparece como una primera ciudad que incorpora taxis 100% eléctricos, o sea, utiliza energías de estas características y abandona las fósiles, y esto genera un enorme incremento. También las propuestas de car sharing, de autos compartidos, de autos privados compartidos, también es una experiencia que de a poco va creciendo y que tiende a liberar superficie de calzada. Las propuestas de supermanzanas que han sido exploradas en el barrio de Gracia de Barcelona a partir de la propuesta de Salvador Rueda también tienden a eficientizar los desplazamientos, a pacificar el tránsito y responden a lógicas de gestión del territorio con mayor criterio, con mayor jerarquización del espacio público y mayor eficientización de los desplazamientos. En el caso de la ciudad de Vitoria, en el norte de España, el tratamiento de residuos se destaca por su dotación de inteligencia a partir de ciertos GPS instalados
donde la flota va pudiendo visualizar la posición de cada contenedor en función de la carga que tenga y en ese sentido ir reorientando su recorrido. En Copenhague aparece la experiencia donde a partir de las TIC se genera una plataforma para la medición de datos sobre para su posterior evaluación referida a la flota de bicicletas híbridas, donde las ruedas utilizan sensores para detectar niveles de contaminación acústica, atmosférica y demás, una manera de eficientizar los recorridos y de dotar de mayor sustentabilidad a esos procesos. En términos de ejemplos también aparecen casos como las experiencias de Madrid para una gobernanza más inteligente con instrumentos de Open Data y de Open Government que permiten el almacenamiento e intercambio de datos a la ciudadanía y que estos datos permiten estar abiertos al público para que los distintos agentes sociales puedan hacer uso de ellos. Y en este sentido se genera una oficina de registro virtual, lo que se ha dado en llamar la administración sin papeles, haciendo que los trámites sean mucho más sencillos para todos y fundamentalmente con un tratamiento, entre comillas, verde, ecológicamente sustentable. Y esto parece ser una demanda indispensable para abordar los procesos de transformación de nuestras ciudades. En el caso de Valladolid aparece el proyecto de Ríos de Luz, y esto tiene que ver con el abordaje de problemáticas sobre cuestiones vinculadas a la energía, y en este sentido se apela a la renovación del alumbrado público de monumentos y edificios emblemáticos para el ahorro energético, instalando ciertas luminarias de bajo consumo. Cada edificio cuenta con un alumbrado particular, aumentando el atractivo estético de la ciudad, dándole más luces, más brillos en el momento que lo necesita y ralentizándolo cuando las circunstancias no lo ameritan. Entonces, de esta manera se gana en eficiencia, sin perder el brillo, sin perder condiciones de vida, de calidad y demás, se generan estos atributos que se ha dado en llamar ríos de luz. Entonces, hay una serie de puntos de partida. Para afrontar este crecimiento por el que transitan nuestras ciudades, debemos aproximarnos hacia un modelo de Smart City, a partir de una serie de criterios orientados a la gobernanza inteligente. En primer lugar, que los municipios incorporen a sus prácticas herramientas básicas vinculadas a la gestión de información a través de las tecnologías de comunicación para administrar con eficiencia recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, dotar de inteligencia a partir de los dispositivos que tenemos hoy a mano. Por otro lado, es indispensable planificar y proyectar el uso futuro, de modo que las políticas públicas permitan generar un ecosistema con el cual lograr metas y objetivos propuestos. Esto quiere decir que debemos poder permitirnos construir un horizonte de crecimiento consensuado que no comprometa a las generaciones futuras. Desde este lugar aparece la noción de, entre comillas, ambiente inteligente. La noción de ambiente inteligente resulta clave para dotar de gobernanza a nuestras ciudades. ¿Cuáles son las condiciones de base para un ambiente inteligente? Por un lado, aparece la necesidad de producir mejoras para la calidad de vida. Esto implica promover la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental de nuestras ciudades, combinar tecnologías con información. Y desde esta perspectiva deberemos tener en cuenta, por un lado, que cómo detectar las principales fuentes de emisión y contaminación. Y esto implica mapear zonas más afectadas para poder generar luego dispositivos de manejo, de control de la información. Por otro lado, es indispensable reducir los niveles de contaminación ambiental
y esto implica generar estrategias de planificación y de reformulación de los marcos normativos para poder desarrollar políticas de mejora de manera sistemática y sostenida. En este sentido, un ambiente urbano constituye lo que llamamos un ecosistema especial, con ciertas condiciones de infraestructura que tienden a favorecer una mejor calidad de vida cotidiana. Como hemos visto que nuestras ciudades se encuentran atravesando procesos de fuerte crecimiento demográfico asociado a fuerte expansión económica y que ambos procesos se producen de manera desigual, incrementando las asimetrías y con alto consumo masivo, se requiere repensar cómo todas estas cuestiones impactan en el ambiente. El consumo masivo de suelo, por otro lado, la generación creciente de residuos por la expansión de los sistemas productivos, tiene que ver con altos impactos que generan, como vemos en las imágenes de la derecha, efectos nocivos para el tipo de ciudad que estamos promoviendo. Y esto indispensablemente atraviesa una huella ecológica que se expresa en distintos niveles de explotación y de extracción de los recursos naturales, en general no remediados, esos pasivos ambientales provocados. Desde esta perspectiva, existe un crecimiento no planificado, casi estructural en nuestras áreas de borde, que son quienes mayor impacto negativo sufren a partir de estos procesos, con contaminación de agua, con sobreexplotación de recursos hídricos, con contaminación atmosférica, con consumo de energías no renovables, con producción creciente de residuos, con contaminación creciente del suelo. Todos estos fenómenos son estructurales, interpelan a las ciudades y nos deben conducir a generar, a repensar qué tipo de ciudad estamos construyendo. Desde ese lugar aparecen una serie de ejes posibles de actuación. Por un lado, pensar cuál es el tipo de estructura empresarial que tenemos y en ese sentido identificar los principales puntos de mayor contaminación para empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? Algunos autores señalan que el producto a comercializar debe concebirse, debe diseñarse desde el momento cero, incluso qué hacer cuando con su obsolescencia programada deba ser depositado como residuo, tratado como residuo. Bueno, hay algunas empresas que se ocupan del retiro de esos objetos que se han cumplido su ciclo y se encargan del tratamiento. En general, este tipo de políticas no está masificada, sino que tiene que ver con algunos nichos muy singulares. Por otro lado, dotar de datos sobre movilidad urbana resulta clave, también cómo esto impacta en la salud y cómo deteriora el entorno, el medio ambiente. Parece clave saber cuántos somos, cómo nos movemos, por qué modos lo hacemos, con qué objetivos, tener claro los desplazamientos de la población, los modos en que la realizan y los motivos de esos desplazamientos. Si me muevo en auto para ir a trabajar y lo hago en tal horario, o me muevo en bicicleta para ir a la plaza y lo hago en otros, en fin, todas estas cuestiones por segmento etario, por perspectiva de género, son claves para generar políticas de mayor salubridad de la perspectiva ecosistémica. Necesariamente es indispensable revisar, actualizar, ayornar los marcos regulatorios y además producir enormes esfuerzos para la reducción de los impactos de contaminación que vamos promoviendo en nuestras ciudades.
Y finalmente, la medición a largo plazo de los modelos de incidencia del transporte público y de carga. Nosotros necesitamos trasladar mercaderías, las mercaderías deben ser de abastecimiento en los centros de consumo. Todo esto implica movimiento de personas, movimiento de cargas. Esto debe formar parte de una estrategia colectiva que permita dotar de eficiencia a los desplazamientos, a la movilidad de nuestras ciudades. Esto nos lleva a pensar algunos retos por los cuales nuestras sociedades deban atravesar. Por un lado, la necesaria dinamización sostenible de la industria local con la modernización de los mecanismos de participación. También implica la puesta en marcha de una serie de actuaciones tales como políticas de sustentabilidad ambiental, apoyo económico y tecnológico a las empresas, cooperación en diferentes ciudades de la región, experiencias asociativas entre ciudades, el desarrollo económico sostenible, que maximice el impacto de las políticas públicas a partir del uso de las TIC, por ejemplo, donde la ciudadanía forme parte de esos procesos de toma de decisiones, y de esta manera tender hacia ciudades con mayor resiliencia, mayor capacidad de asimilar situaciones disruptivas y de superarlas con cierta hidalguía, con cierta eficiencia. Las ciudades resilientes, entonces, serán aquellas que estén preparadas para adaptarse a los cambios, aquellas que puedan disponer de acciones adecuadas para recuperarse a situaciones de crisis y, a su vez, que tengan capacidades para generar dispositivos luego, de modo que eviten que estas crisis no se repitan. Inundaciones, terremotos, accidentes aéreos, son procesos, fenómenos que interpelan a las ciudades. ¿Cómo nos preparamos para recibirlos? ¿Cómo generamos alertas tempranas? ¿Cómo transitamos la crisis? ¿Cómo procesamos el día después? Tiene que ver con dispositivos que deben pensarse colectivamente en función de establecer protocolos que permitan recorrer todas estas situaciones tan disruptivas. Por otro lado, la resiliencia permite a las ciudades ir evaluando la exposición a impactos, atenciones específicas, las crisis habitacionales, los procesos migratorios, la desintegración urbana, son fenómenos que interpelan, que acechan, que aquejan a nuestras ciudades, y para esto debiéramos tener políticas proactivas para superar. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue seleccionada en su momento, en 2016, para enfrentar, por la Fundación Rockefeller, para enfrentar estos retos físicos, sociales y económicos. En este sentido, desde 1992, más de 4.000 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales. Hablamos casi 2/3 de la población mundial. En 2016 hubo desastres en más de 100 países de todo el mundo, y bueno, la pandemia del coronavirus, que comenzamos a transitarla desde el principio de 2020, ha provocado innumerables daños planetarios, sociales, familiares, personales, urbanos, ambientales y demás. Todavía no la hemos logrado contener. Y en este marco, para el 2030, sin inversiones significativas en materia de resiliencia, el cambio climático podría llevar a 77 millones de personas más hacia la pobreza. Por otro lado, hay miles de enfermedades zoonóticas en espera, así como la que provocó la irrupción de la pandemia de coronavirus. Hay un montón de otras acechando. ¿Cómo nos preparamos en términos de ciudad para gobernar frente a estos procesos disruptivos? Son preguntas que debiéramos hacernos y para la cual debiéramos tener estrategias de coordinación. Para ello se requiere de nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos locales, que empoderen a los ciudadanos y que permitan afrontar
con mayor capacidad este tipo de desafíos. Estas cuestiones son claves, de lo contrario estaremos construyendo ciudades cada vez más inequitativas, cada vez más ineficientes, cada vez más injustas, cada vez más eh, violentas, cada vez más inequitativas, por cierto. En este sentido, para una ciudad con mayor resiliencia, es indispensable que todo gobierno local vele por una urbanización sostenible, a partir de una población que resida en viviendas y en barrios que cuenten con servicios de infraestructura básica, con una gestión que genere y que comparte información de base sobre riesgos potenciales, grados de vulnerabilidad, con una sociedad empoderada para participar y para decidir en conjuntos con las autoridades locales cuál es el rumbo deseado, el rumbo a tomar, y con un gobierno que proponga e implemente estrategias de recuperación, de reparación ambiental efectiva. Esos pasivos ambientales deben ser tratados, deben ser mitigados, deben ser restituidos. De lo contrario, estaremos tendiendo a situaciones de mayor inequidad. Desde esta perspectiva, la emergencia de una economía verde que mejore la calidad de vida, con dispositivos que generen una reducción sobre los sistemas naturales, sobre la presión sobre los sistemas naturales, con empresas que sean corresponsables en el eficiente uso de los recursos, y por otro lado, con la capacidad de abordar estos desafíos globales desde lo local, a partir de la incorporación de dispositivos como los autos eléctricos, por ejemplo, o los contenedores con GPS, que son soluciones que ya están dando vueltas, que ya se han implementado, que no son extremadamente complejas de asimilar y que permitirían dotar de mucha más inteligencia, por citar algunos de los casos, a nuestras ciudades. De este tipo de inversiones se espera que para el 2030 representen más de la mitad de los automóviles puedan ser eléctricos, y de esta manera dejaríamos de lado los recursos fósiles para generar la motorización, los desplazamientos. En este sentido hay una serie de experiencias también que apuntan a un ambiente inteligente, como ladrillos ecológicos, que en Córdoba, Altagracia se han empezado a implementar, y que implica hablar de ecoladrillos, y tienen que ver con un material que se torna eficiente a partir de un compuesto de botellas de plástico, de reciclado y demás. Por otro lado, también en México hay una gran cantidad de municipios que fueron intervenidos por desastres naturales en los últimos tiempos, y que para ellos se generó un programa de resiliencia. Una ciudad resiliente evalúa, planifica y actúa para prepararse y para responder a todos los riesgos, y en ese sentido estas declaratorias de desastre en México han permitido generar protocolos, dispositivos. En el caso de Japón, en Tokio, existe un sistema de prevención de desastres ambientales a partir de la Tokyo Skytree, que es una especie de torre de radiodifusión de 600 y pico de metros de altura, que permite ir generando ciertas instancias de monitoreo, recoge información, advierte sobre situaciones distorsivas, genera alertas tempranas sobre movimientos telúricos, y de alguna manera habilita el ingreso a ciertos búnkers preparados para la supervivencia. Esta antena que permite de alguna manera prevenir, alertar y reordenar los dispositivos de control y de gestión frente a situaciones de desastres ambientales por venir. Desde otro lugar hay un enfoque innovador para atraer inversiones. En el caso de los Juegos Olímpicos en Barcelona, se han generado ciertos dispositivos que crean infraestructura de transporte y de comunicación, que tornan con mayor competitividad global a las ciudades para atraer turistas,
Se trata de una metodología de trabajo eficaz e innovadora que a partir de del programa de resiliencia urbana, a partir de la reducción de las emisiones de carbono que tuvo previsto para mejorar la calidad ambiental. Nueva York también ha tenido experiencias interesantes para poner sobre la mesa. En este caso, se trata de un conjunto de iniciativas que prevén para el 2030 que cerca de 9 millones de personas mejoren sus condiciones de vida a partir de las dimensiones del ambiente vinculadas a la construcción de viviendas accesibles y sostenibles, a la generación de distintos puestos de trabajo, a la planificación de servicios de agua, a la calidad urbana, a la reducción de emisiones por el calentamiento global, en fin, distintas experiencias que permiten dotar de inteligencia los procesos de gobernanza. En consecuencia, el objetivo de la ciudad es tender hacia la resiliencia, y que puedan adquirir mayor capacidad para resistir, para anticiparse y para adaptarse a cualquier cambio que afecte el ecosistema urbano. El desafío de las Smart Cities tiene que ver con resolver estas necesidades sobre la gestión de recursos, sobre la gestión de residuos, sobre el uso de las energías renovables para que la calidad de vida de los ciudadanos sea la máxima posible, se incremente, mejore, cuidando de la tierra y de sus gentes, como señala esa imagen. El reto entonces es llegar a un escenario equilibrado y sustentable, con nuevas herramientas que empoderen a los gobiernos locales y a los ciudadanos, maximizando el impacto de las políticas públicas a partir del uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Hay una serie de ejemplos de buenas prácticas que uno puede ir recogiendo a partir de esta experiencia y que vale la pena adentrarse. Hasta aquí hemos reflexionado entonces sobre gobernanza inteligente de ciudades y puesto sobre la mesa un conjunto de experiencias que permiten dotar de esa inteligencia a nuestras ciudades. Estas cuestiones son claves, estas cuestiones son indispensables, debemos poder pensarnos metropolitanamente en términos de eficiencia, en términos de inteligencia, en términos de equidistribución de cargas y de beneficios para que nuestras ciudades puedan mejorar, puedan incrementar su calidad de vida.